Hermanos, estamos de regreso con Bakugan, y esta vez para hablar de uno de los mejores finales de arco que tuvo. Pero ya saben, antes de ir ahí los voy a poner en contexto. Ahora mismo nuestros héroes habían sido derrotados por los Vexos. Shun, Marucho y Ace estaban cautivos en una de sus colonias. Y por otra parte, Baron y Dan fueron traicionados por Mirra, quien los dejó varados en la tierra. Así que como se imaginarán, la situación estaba fea. Pero, por milagro, ambos logran regresar a Nueva Vestroya, y se sorprenden de que la base haya sido abandonada. Ellos ven que el curso estaba fijado para el siguiente controlador dimensional, así que asumen que Shun y los demás estarán ahí. Al llegar se enfrentan a los Vexos, los cuales realmente no representan un gran reto, porque siendo sinceros, con el poder del núcleo perfecto, Drago se carrea toda la partida. El problema estaba en que no sabían cómo encontrar a sus compañeros capturados, pero para eso estaba Mirra, quien estaba a punto de liberar a sus amigos. Pero entonces aparece Spectra y los libera. ¿Y por qué hizo esto? Pues él no lo dice claramente, pero yo puedo suponer que esto tenía dos propósitos. El primero era que Mirra confiara en él, y segundo, sabotear a los Vexos, porque como ya vimos en la Tierra, él lo que quería era debilitar el poder de la familia real, y los Brawlers eran la mejor opción para ello. Es que este tipo no solo farmea auras, sino que también es un estratega brillante. La cosa es que logran destruir el segundo controlador dimensional. Dan y Baron ponen al tanto a los demás de la traición de Mirra y no lo pueden creer. Sobre todo Ace, quien no puede concebir que la persona que lo impulsó a liberar a los Bakugan desde un inicio se haya ido con los Vexos. Pero pues la realidad era esa. Ahora lo que les tocaba era ir al último controlador dimensional, el cual estaba en una zona que básicamente era un centro de investigación. Ahora pasamos a ver la perspectiva de Mirra, quien se reúne con su hermano Spectra, cuyo nombre real era Keith. Mirra trata de averiguar por qué su hermano cambió tanto, a lo que él explica que no hay un motivo muy complejo realmente. Su objetivo siempre ha sido tener poder. Este es un aspecto que a mí, en lo personal, me decepcionó de Spectra. El tipo es interesante y siempre que aparece se roba el show, pero su motivo me resultó algo simple. Es algo que ya hablaremos más a detalle cuando le haga un video exclusivo a él, pero en lo personal a mí se me hace muy simple su motivación para querer al Bakugan máximo, simplemente porque quiere y ya. Si me dijeras que quiere todo ese poder porque quiere liberar a su planeta de la corrupción de la familia real, lo entendería, pero no es así. Simplemente quiere poder por el poder mismo, y yo realmente pensaba que esto era cosa del doblaje o de una mala traducción, pero es que incluso en japonés dice lo mismo, que únicamente quiere más poder y ya. Pero bueno, como dije, eso es algo que ya hablaremos después. La cosa es que él explica que anhelaba tener el poder del Dragonoid perfecto, pero como Dan lo tiene, no le queda otra que crear el suyo con los datos que obtuvo en la Tierra. Y ahora pasaríamos a una de las mayores papeadas de la serie, y es que Mirra quiere aplicar la de Yu-Gi-Oh!, resolver todo en un duelo. Si ella gana, Kiss se olvidará de sus ambiciones, pero si ella pierde, sería leal a Spectra para siempre. A lo que su hermano acepta. Ya en el campo de batalla, Spectra saca a su nuevo Bakugan, Cyborg Ilios, la cosa más demoníaca y épica jamás vista. Y es que cuando este sujeto regresó de la Tierra, compartió con el profesor Clay los datos que obtuvo de Drago, para crear al Bakugan mecánico definitivo. Pero Ilios le dijo que él quería convertirse en el Bakugan definitivo, en lo que Spectra le preguntó si eso realmente era lo que quería. A lo que el Bakugan respondió que sí, y por eso se sometió a convertir su cuerpo en mitad máquina. Y lo peor de todo es que esta ni siquiera era su forma más fuerte. Esta pelea es básicamente una humillación para Mirra, quien no tiene ninguna posibilidad de ganar y evidentemente pierde. Y la verdad, hermanos, si había algo que sabía hacer Bakugan era crear hype. Y es que con este capítulo ya nos generó una expectativa tremenda, porque sabemos que en algún momento los protas van a tener que enfrentarse a esa cosa satánica. Y hablando de nuestros héroes, ellos logran ingresar a la ubicación del último controlador dimensional, en donde deben enfrentar a los Vexos. Aquí Dan y Ace deben pelear contra Mirra y Gus, quienes tienen los Bakugan creados a partir de los datos de Drago. Sin embargo, Mirra hace todo lo posible por autosabotear esa pelea, para que Dan y Ace puedan robarse los Bakugan mecánicos.
cosa que tiene éxito, y confirma que Mirra nunca estuvo de parte de Spectra, solo quería acercarse a su hermano y obtener información. Al final logran destruir el último controlador dimensional y cumplen su misión de liberar Nueva Vestroia, pero todavía faltaba un último trabajo, y es que en el Palacio Real el príncipe Hydron tenía a los Bakugan de los Brawlers originales convertidos en estatuas, por lo cual debían ir ahí a liberarlos. Sin embargo, mientras están de camino se topan con la sorpresa de que todavía quedaba un último controlador dimensional, el cual Hydron activa y hace que sus Bakugan regresen a su forma de esfera, lo cual se traduce en básicamente una caída libre al vacío. Shun, Mirra y Marucho logran seguir subiendo mediante un ascensor, pero Dan, Baron y Ace regresan a tierra firme, que se salvaron únicamente porque sus Bakugan están mamadísimos y pudieron cargarlos para evitar el impacto. Una escena graciosísima, la verdad. Aquí, siendo tan badass como siempre, Spectra reta a Dan a una pelea para ver quién era el más fuerte de todos. En dicha batalla, Drago se sorprende de ver en lo que se ha convertido Ilios, ya que llegó a los extremos de modificar su propio cuerpo solo para ser más fuerte. Ambos luchan y sorprendentemente están a la par, pero Spectra entonces activa el modo Ultimate, sacando un maletín del cual salen 6 Bakugan, los cuales se unen a Ilios para formar a Maxus Ilios. El poder de este tipo era demencial, pues ahora con esos Bakugan mecánicos unidos a su cuerpo tenía el poder de los 6 atributos, tal y como Drago cuando usaba el poder del núcleo perfecto. Ante los ataques tan brutales que lanza Spectra, Dan saca toda la artillería pesada, usando todo su poder y todas las habilidades del núcleo perfecto, pero nada funciona. No hay manera de igualar el poder de Ilios, pero no se dará por vencido. Por otra parte, el grupo de Mirra había llegado al Palacio Real, en donde se encuentran con Hydron, el cual con la realidad totalmente alterada planeaba enfrentarlo solo, pero entonces aparece Mai Lin para salvarle el cuello y llevárselo. El tipo básicamente hace un berrinche para que lo suelte, pero ella le hace entender que ya no tiene sentido quedarse en Nueva Vestroia. La misión fue un fracaso y ahora lo mejor que podían hacer era señalar a un culpable, y Mai Lin le da la idea de que culpen de todo esto a Spectra y que básicamente lo hagan quedar como un traidor en su planeta natal. Y como dije en la parte anterior, esta señora era demasiado inteligente. Ella sabe que fracasaron, pero pueden amortiguar ese fracaso usando a un chivo expiatorio, en este caso Spectra. Ahora volvemos con la batalla entre Drago e Ilios, la cual iba muy mal, a lo que Dan le propone a su compañero que utilicen los Bakugan mecánicos que ganaron cuando pelearon contra Mirra. Drago no está de acuerdo con esto, ya que va en contra del orgullo de un Bakugan recurrir a algo así, además de ser antinatural, pero Dan le insiste y logra convencerlo. Usan las trampas mecánicas y forman a Maxus Drago, que ahora que lo pienso es como si volviera a tener el poder que tenía en aquella pelea contra Naga, pues aquí vuelve a poder acceder a las habilidades de los 6 elementos. Ahora sí se arman los Baku chingadazos definitivos, una pelea demasiado épica la verdad, que si no la han visto hace tiempo recomiendo volver a verla. Su batalla va hasta el Palacio Real, el cual estaba en modo de autodestrucción. Chocan poderes los cuales marcan un empate. Sin embargo, el controlador dimensional es destruido, por lo cual Drago e Ilios vuelven a surgir. Aquí básicamente el Cyborg dice que le importa 3 pepinos si la batalla terminó, que él seguirá luchando, y básicamente le dice a Drago que terminen con esto de una vez, a lo que Drago vuelve a ir con todo. A su vez, Spectra, totalmente desquiciado, transforma su cargador en una especie de láser y empieza a atacar a Dan, quien para defenderse hace lo mismo. ¿Se dan cuenta de lo épico que es esto? Tenemos una batalla final entre un dragón cyborg y un dragón legendario, mientras sus compañeros se pelean con espadas láser en medio de un castillo flotante en modo de autodestrucción. Este final es el final de un arco más épico que he visto en toda mi vida. En medio de esto, Drago le pregunta a Ilios por qué se convirtió en una máquina, a lo que Ilios aplica un Vegeta diciendo que todo esto era para poder luchar contra él, para ser el más fuerte de los Bakugan y nunca más perder una batalla. No le importaba si para eso debía convertirse en una máquina sin alma. Aquí es en donde vemos la gran obsesión que tenía Ilios por ser el más fuerte y por sobre todas las cosas derrotar a Drago, al punto de convertirse en un cyborg. Por su parte, Dan trata de razonar con Spectra,
Pero el tipo está desquiciadísimo, no entiende razones y solo quiere acabar con él de una vez. Y tanto él como Ilios estaban dispuestos a quedarse en la explosión con tal de seguir luchando. Pero aparece Gus para salvarlos en el último momento. Al final, Dan también logra salir bien de la explosión para recibir el abrazo de la waifu de esta generación. Luego de esto, los Vestals regresan a su planeta natal, por lo cual Mira y los demás también regresarán. Todo para exponer ante su mundo los abusos cometidos por la familia real en Nueva Vestroya. A su vez, Drago y los demás Bakugan, menos Skyres porque no quiso, regresan a la Tierra para volver a ver a sus compañeros. Hydranoid regresa con Alice, Tigrera vuelve a ver a Runo y Gorem se reúne con Julie. Al final, los Brawlers originales están reunidos nuevamente junto a sus compañeros. Sin dudas, este fue el final más épico de todos los arcos de Bakugan, y perfectamente la serie pudo terminar aquí, pero todavía faltaban algunas cosas por resolver. Sin embargo, eso ya es para un siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.